Listo, pues. Entonces, bueno, ya estoy grabando y ya estoy compartiendo. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Ahí Sí, se ve bien. total. Ok. Buenos días. Buenos días. Y sí está grabando. Ok. Entonces, nuestro siguiente circuito, ya conocido por los que están conectados, display, pulsadores. Algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué display? O sea, ya de pronto eso no se utiliza. Pero miren, por ahí me estaban pidiendo cotizar para hacer un cronómetro de 24 segundos con dos displays, ¿ya? Pero resulta que el tamaño para los dos displays, el tamaño debe ser equivalente más o menos a una pantalla de 21 pulgadas, ¿ya? Porque se va a colocar como a 3 metros, o a 9 metros, entonces deben ser grandes y debe visualizarse bien, ¿ya? Y lógicamente eso hay que hacerlo con display, ¿ya? Y si no es con display, si no hay display de ese tamaño, entonces tengo que hacer cada segmento con LED. Pero igual sería, como quien dice, un display, ¿ya? Entonces no ha salido, no está obsoleto todavía el display. Entonces, la pantalla LCD, digamos, para hacerlo de 21 pulgadas, para que se vea el número, no hay, ¿ya? Entonces, si se le quiere medir el reto de cotizar eso, es un cronómetro de 24 segundos. Tiene que tener un control inalámbrico, Bluetooth o XB o Wi-Fi para poder parar el tiempo, resetearlo y, sí, o sea, pausar y resetear. 24 segundos, ¿ya? Es un proyecto, se puede vender bien, es para la liga de baloncesto del Cesar, ¿ya? Entonces, ven de que todavía podemos sacarle provecho a los displays y por eso me gusta todavía trabajar con display. Eh, ¿Qué problema tenemos con los displays? Bueno, de que si miramos el datasheet, bueno, aquí de que en el momento estamos trabajando con un decodificador, esto con el fin de ahorrarle pines al microcontrolador, ¿ya? Porque si no utilizo decodificador, necesitaría 7 líneas para manejar el bus de datos de los displays y aparte necesitaría 4 líneas para poder activar cada uno de los displays. Entonces necesitaría 7 y 4, 11 líneas, ¿ya? Y ya me quedarían menos líneas para las otras cosas que necesitaba, ¿ya? Entonces, la idea es siempre de pronto manejar eh, el display o el circuito del display con un solo puerto y el otro puerto dejarlo para las otras funciones que necesito. ¿Listo? Entonces, si nosotros miramos el datasheet del integrado, 2448, listo. Nosotros vemos de que a partir de colocar el número 10 en binario en las entradas del integrado, las entradas del integrado son A, B, C y D en esos pines, ¿ya? Ya aparece, son unos símbolos que me representan ese número binario, ¿ya? Más no es el 10 que nosotros estamos acostumbrados a ver.
Para nosotros el 10 es un 1 y un 0. Y si quiero ver el 10 en un display, entonces necesito dos displays, ¿ya? Entonces, en ese orden de ideas, un display nada más puede tener un número de un solo dígito. ¿Ya? Esto sería un solo dígito, ¿ya? No admite dos dígitos. Entonces, si yo quiero, digamos, contar del 4.0, como dice aquí, actividad 5, hasta el 9.999, cada 9 es un dígito, entonces necesito 4 displays, ¿ya? 4 displays. Pero para cada display necesitaría entonces una variable. ¿Listo? Ok, entonces eso lo vemos ahorita cómo hacer. Pero entonces ya sabemos que en cada display un dígito, ¿ya? Eh, si yo mando el dígito, si yo coloco aquí el 5 en la entrada del decodificador, los segmentos respectivos quedan en todos display, ¿ya? En todos, porque es un solo bus de datos. Entonces yo también tengo que controlar cuando mande el dígito y necesito controlar en cuál display se va a visualizar ese dígito. Entonces para eso son estos pines de control, ¿ya? Controlados por los transistores que trabajarían en corte y saturación para decir en cuál display se va a visualizar. Entonces vamos a empezar a hacer el diagrama, ¿ya? Bueno, un inconveniente que se presenta, este es el diagrama físico, este es el diagrama de la tarjeta, pero un inconveniente que se presenta en la visualización es esta combinación que tenemos aquí, parte digital con parte analógica. Entonces se presenta parpadeo, ¿ya? Entonces esto lo voy a reemplazar por otro display simplemente para poder simular. Pero en la parte física, el programa que yo haga me funciona en esto sin ningún problema, ¿ya? Me decía un estudiante, y la verdad es que sí lo vi en su computador, que eso era por las características del computador. Pero resulta que yo he ido avanzando en las características de mi computador y se me sigue presentando el mismo problema. O sea, si yo mando el 555, esto parpadea y entonces, no, digamos 528. Entonces aparece el 5 en todo, parpadea, después aparece el 2, parpadea, después aparece el 8. Y no el 528 como tal, fijo, ya, sin parpadeo. Entonces, la verdad es que no sé si ese aprendiz tenía otro truquito ahí en su computador. Él sí lo hizo así, digamos así, y funcionaba perfectamente sin parpadear. Entonces, yo para no tener problemas voy a utilizar otro tipo de display. Entonces, listo, vamos a empezar haciendo el diagrama. Nuevo proyecto, ya saben. Bueno, espero no tener problemas en este computador ahora. Tengo el de mesa. Entonces, yo le voy a llamar taller 2, actividad 1. NES, caía 4. No voy a crear PCB, sí voy a crear firmware. Escojo la familia, escojo el integrado. Y el compilador. Entonces, voy a colocar los vectores.
Por ahí les comento que mientras hago esto, y para la próxima guía, bueno, a mí me está funcionando en el momento lo que estamos haciendo con el 2553, que es la que trae la tarjetita. Pero para el próximo taller, ya sí toca para simular, toca colocar otro microcontrolador, porque ya con este sí no, aparte de la conversión analógica no me la está haciendo simuladamente. Yo lo paso a la tarjeta y eso no tiene problema, o sea, la lógica funciona bien, pero la simulación con este integradito sí, sí tiene inconvenientes. En el próximo taller, la simulación se va a hacer con otro integrado. Ese es el pin de reset, ¿ya? Y ahorita le haremos. Entonces vamos al display. Entonces, en este caso, como utilizo 7448, los displays tienen que ser de cátodo común. ¿Cuál display utilizar? Component Mode, me voy a la P, eso está en Optoelectronics, 7 segmento display. Voy a utilizar este que dice 7 segment MPX4CC, cátodo común. Para que no se vayan a quemar los segmentos del display, hay que utilizar resistores limitadores de corriente. Y eso está en resistores. Escogemos de medio vatio, 120 R. Y por ahí les comento de que entre hoy y mañana ya los matriculan. Hay un problemita ahí con la plataforma para la matrícula, pero ya entre hoy y mañana quedan matriculados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y viene el integrado del 7448, component mode, la P, 74LS serie, eso es decoder, 7448. Las entradas van al puerto 2, tal como lo indica el diagrama.
Este decodificador en la práctica, en la vida real, puede trabajar sin el resistor que voy a colocar, ¿ya? Este resistor es para que estos pines no queden en el aire y como estos pines se activan en bajo y no necesito utilizarlos, los coloco en un alto, pero no, ese alto realmente no se puede colocar, digamos, directamente. Entonces se coloca a través del resistor, un resistor pull-up, ¿no? Eh, los transistores los voy a cambiar para la simulación por unos negadores. Entonces, también aquí en 74LS busco el 04, que es el negador. Aquí lo que hago es que oculto la información, que no se vea así todo enredado, y simplemente dejo una para que se sepa cuál es. Y esto va a los pines más significativos del puerto 2. Nos faltan los pulsadores. Entonces, ODP, como botón, eh, resistor pula de 10K y el conector
Entonces, este va a ser mi diagrama para la simulación. Repito, los cambios que hice fue para simulación. El programa que yo haga acá, lo paso directamente a la tarjeta y este es el diagrama físico de la tarjeta y no hay ningún problema. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? Como ya dijimos, crear una variable para cada display. ¿Ya? El nombre de la variable puede cambiar, el nombre que ustedes quieran. Incluso le pueden colocar display 1, display 2, display 3, display 4. ¿Ya? Eh, yo para los primeros programas, entonces yo podría visualizar el 5394. Entonces nosotros al tener 5394, a nosotros nos enseñaron que el 4 era unidad. O sea, no es el mismo. Si yo que colocar aquí otro 4, este 4 no vale lo mismo que lo que vale este. ¿Ya? Porque este me representa escena, pues este me representaría 40 y no 4. Entonces, ¿sí? Y este 3 está en la posición de las centenas y este 5 está en la posición de unidad de mil. Bien. Entonces, basándonos en la posición de los números, en el peso que tiene cada número, eh, yo normalmente escojo estos nombres, ¿ya? Para para las variables para que me controlen cada display. Entonces, aquí en el código, eh, después de incluir la librería, comenzamos con las variables. Aquí, lamentablemente, para el compilador no hay variable booleana. No hay una variable que yo pueda nada más tener un 1 y un 0. No la hay. No hay variable tipo byte que va de 2 a 255, de 0 a 255. No la hay. La, la primera que hay es short, corto, ¿ya? Pero ese corto tiene 16 bits, no tiene 8 bits. La única que tiene 8 bits es char, pero char es para caracteres, ¿ya? Que usted puede utilizar una char para almacenar un dato entero, sí lo puede hacer, pero uno debe tratar de emplear el tipo de variable con el dato correspondiente, ¿ya? Entonces, aquí lamentablemente perdemos espacios de memoria RAM, ¿ya? Porque voy a almacenar una variable que apenas va a ir de 0 a 9, ¿ya? Que fácilmente con una variable de 8 bits quedaría bien, pero la mínima que me ofrece el compilador es short, corto, ¿ya? La mínima, y es de 16 bits. Y short, aunque es de 16 bits, no va de 0 a 65.535, sino que tiene números positivos y negativos. O sea, va de 0 a más 32.000 y algo, y de 0 hasta menos 32.000 y algo. Entonces, eso para que lo tengan ahí en cuenta. Entonces, short unidad y la inicializo en 0. ¿Ya?
La otra variable, la otra variable, centena, y la otra, unidad de mil. Esas son las variables que necesito para poder controlar los datos que voy a enviar a cada uno de los displays. Cuando utilizo display, o sea, si utilizar un solo display no hay inconveniente, pero cuando utilizo ya 4 displays, no puedo colocar un decodificador para cada display, ¿ya? Porque entonces estaría utilizando 16 pines del microcontrolador para controlar cada uno de los displays. 16 pines. Eso es inapropiado. Entonces, cuando utilizo 4 displays y un solo decodificador, se utiliza la técnica de multipresación. Entonces, la técnica consiste en que coloco un dato y activo el display donde quiero que se visualice ese dato. Esa es la técnica. Pero aparte, ese display debe permanecer encendido. Si utilizo 4 displays, según los científicos que han estudiado el ojo humano, necesito que ese display quede encendido 3 milisegundos para que el ojo pueda captar. ¿Ya? Enviar el siguiente dato, activar el siguiente display, apagar lógicamente el anterior y que este nuevo display permanezca encendido 3 milisegundos. Enviar el siguiente dato, encender el siguiente display y que quede encendido 3 milisegundos. Enviar el último dato, encender el último display y que este quede encendido 3 milisegundos. Pero eso lo tengo que estar repitiendo, porque si lo hago una sola vez, prendo, apago, prendo, apago, prendo, apago, prendo, y este quedaría encendido. ¿Ya? Si lo hago una sola vez, el único dato que vería sería este de aquí. ¿Ya? Entonces, eso hay que repetirlo continuamente. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro crea que todos los displays están encendidos al mismo tiempo. Entonces, es un engaño que le hacemos a nuestra mente, ¿ya? Que vemos todos encendidos, pero realmente no es así. Entonces, como voy a utilizar multipresación, esa multipresación normalmente debe ir en una subfunción, ¿ya? La voy a colocar aquí como multipresación, pero también le puede dar el nombre de visualizar, ¿ya? Entonces, repitiendo la técnica, mando el primer dato, o sea, la primera variable que quiero, digamos que sea unidad. No hay un orden específico que usted tenga que mandar primera unidad, no. O sea, se puede mandar en el orden que usted desee. Lo que único que le aconsejan es que trate de llevar la secuencia. O sea, si empezó por aquí, continúa así. Y si empezó por aquí, continúa así. No le recomiendan que de pronto prenda este, después este, después este, después este. No. O sea, una secuencia hacia la izquierda o hacia la derecha, como usted quiera. ¿Ya? Bien, entonces el primer dato sería enviarlo por unidad. ¿Y por qué puerto? Bueno, el decodificador está en el puerto 2, entonces mandaría por el puerto 2. Entonces, puerto 2, P2 out igual unidad. Cuando yo hago eso,
Si yo mandara, digamos, quiero mandar el 4, ¿verdad? Lo voy a mandar por el puerto 2. Entonces, el 4 en binario sería 1, 0, 0. Entonces, resta el 0. Realmente yo estoy mandando todo esto por el puerto 2. O sea, no tengo manera como que de pronto decir, no, nada más voy a mandar los 4 bits, estos 4 bits nada más. A menos a que lo haga bit por bit. O sea, si yo digo, este bit va a estar en 0, este en 0, este en 1 y este en 0, sí lo puedo hacer y no me meto con los 4 bits. Pero eso es muy improductivo. Entonces yo trabajo con todo el puerto. Entonces, al enviar el 4, estoy enviando a los 4 bits más significativos 0. ¿Y qué pasa si envío un 0? ¿Qué pasa aquí? Que estoy enviando 0 a los negadores, ese 0 se me convierte en 1, ¿ya? Y como es un display de cátodo común, para que él prenda necesita es un 0, ¿ya? Entonces, estoy mandando 0, se me convierten en 1 y los displays se me apagan porque tienen es un 1, ¿sí? Entonces, al enviar el dato, primer dato, estoy apagando todos los displays, ¿ya? Entonces, ahora yo necesito es encender este, que se lo controla el P2.4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mandar un 1 a P24, porque ese 1 se me convertiría en 0 y me prendería este display. Entonces, cómo, perdón, cómo mando ese 1 en un pin? Ya lo estuvimos viendo la vez pasada. Simplemente hago una OR con el bit que quiero colocar en 1. En este caso, bit 4. ¿Ya? Con esto no modifico el resto de información que tiene el puerto 2. Y después de activar el display, entonces me dicen que debe esperar 3 milisegundos. Entonces, utilizo la instrucción de die sequence, ya la manejaron el taller pasado, y como son 3 milisegundos, serían 3000, ya que vamos a utilizar el reloj a 1 MHz. Entonces, 1 MHz son 1.000.000 de ciclos por segundo. Entonces, 3000 ciclos serían 3 milisegundos. Bien, entonces, ahora debo mandar el segundo dato, que sería de escena. Igual se envía por el puerto 2. ¿Ya? Pero entonces ahora tengo que activar es el segundo display, que es el P25. Entonces, si yo envío el segundo dato, que es el 9, por el puerto 2, el 9 sería en binario, ¿verdad? Entonces, por los bits más significativos, sigo mandando 0. Entonces, inmediatamente cuando yo envíe el segundo dato, estoy apagando el display que estaba encendido. Lo estoy apagando. Pero en este caso quedan todos apagados. Y entonces hay que activar el bit 5. Entonces, como quien dice, repetir estas 3 instrucciones que tengo aquí, pero entonces ya no es con unidad, no, con decena, ya no es el bit 4, sino el bit 5. Y los 3 milisegundos. Entonces, ahora de enviar centena, sigue siendo el puerto 2 y debo activar el tercer display. Entonces, como ejemplo, centena tiene 3, entonces tendría que enviar
este dato en binario. Vuelvo al mandar ese dato, sigo mandando por los más significativos 0 y entonces sigo apagando los display. Entonces debo activar el otro display. Entonces, copiar, pegar. Entonces aquí ya sería centena. Y ahora es el bit 6 y los 3 milisegundos. ¿Ya? Y por último, el siguiente dato para el display sigue siendo por el puerto 2. Y ahora se activa es con el bit o el pin 2.7. Entonces, si yo enviara el 5, que está en unidad de 1000, entonces sería 1, 0, 1. Sigo enviando por los más significativos 0, sigo apagando los displays. ¿Listo? Entonces, nuestro código, pego nuevamente, entonces aquí sería unidad de 1000. Y aquí el bit 7. Toda su función que ustedes creen debe estar arriba del main. No puede estar por debajo. Y puede estar por debajo, pero hay que hacer otra cosita ahí arriba del main. Entonces, mejor póngala arriba del main y nos evitamos problemas. ¿Listo? Entonces, esta sería su función para dar las variables en los números. Esta instrucción que hace, escribe en el puerto 2 el dato almacenado, variable, unidad. Escribe el puerto 2 las variables de escena. Variable escena. La variable unidad de medida. ¿Qué hace esta instrucción? Esto escribe un 1 en el I4 del puerto. Escribe un 1 en el B5 del puerto 2, en el B6, en el B7. ¿Y qué hace esta instrucción? Un retardo de 3 milisegundos para un MC de 1 megahertz. Hago claridad que para 1 megahertz, porque si voy a trabajar con 8 MHz, el dato ya va a cambiar, ya no es 3000, va a ser otro dato. Y ya lo explicamos la semana anterior. Listo. Oh. Bueno, en el main, bueno, primero que tenemos que hacer, declarar los puertos. Hay unas instrucciones que yo casi no me grabo.
La del Watch. Entonces, todo esto lo voy a copiar. No es flojera, es aprovechar los recursos. Entonces, siempre apagamos el Watch. Acuérdense que eso me puede reiniciar el programa. Si no lo controlo, me reseta el programa en algún punto donde yo no lo desee. ¿Ya? Entonces, por ahora no lo vamos a utilizar, así que lo apagamos. Configuramos el reloj a 1 MHz con esas 3 instrucciones. ¿Ya? Eh, el puerto 1 son pulsadores, por lo tanto el puerto 1 va a actuar como entrada. Entonces, configura el puerto 1 como entrada. Aquí estas 2 instrucciones no serían necesarias, ya que tengo resistores externamente. Entonces no habría para qué configurar los resistores pull-up internos que él tiene. Y el puerto 2 está conectado tanto el decodificador como los negadores. Entonces, el decodificador aquí, esto es entrada, o sea, él necesita recibir información. Y estas son las entradas del negador, también necesita recibir información. Quiere decir que la información va de aquí hacia acá. Quiere decir que el puerto 2 es salida. Entonces, aquí ya tengo configurado el puerto 2 como salida. Y vendría el white. Lo primero que debe ir en el white es la multipresación, porque eso hay que estarlo repitiendo. Entonces, el while, acuérdense que es un ciclo repetitivo. Entonces voy a estar repitiendo, él va a ejecutar y vuelve y empieza nuevamente. ¿No? ¿Quién colocó esa U de más ahí? Ahí estoy repitiendo nada más la multipresación y como las variables están en C, listo. Pero ¿qué dice nuestra primera actividad aquí? Bueno, la primera actividad es leer el documento. ¿Ya? Nuestra segunda actividad, un programa introducido para que en los displays se visualice una cuenta de forma ascendente de 0 al 9 y debe incrementarse cada vez que sea presionado el pulsador conectado al pin 1.0. Quiere decir que yo tengo que preguntar aquí cómo está el pulsador. ¿Ya? Tengo que hacer un if, sí, ¿ya? Pero no puedo preguntar por el bit 0, ¿ya? Porque el bit 0 es una máscara, una definición que tiene el compilador y el bit 0 es un 1. Tengo que especificar el puerto. Entonces, tengo que preguntar por el puerto 1, pero como es una lectura, tiene que ser P1in, ¿ya? Pero aparte tengo que preguntar por el bit.
y para preguntar por el bit tengo que hacer una AND y el bit que quiero hacer. ¿Ya? Entonces, si P1 in y bit 0, pero ¿qué estado necesito? Bueno, y nosotros vemos, bueno, todo el documento normalmente lo hacen con resistores put down, ¿sí? Esta configuración se usa mucho, pero muchos expertos dicen de que no es muy aconsejable. ¿Ya? Ya de que, listo, él está conectado, el pin lo tienen a cero por medio del resistor, pero los ruidos siempre van por VCC y por tierra, ¿ya? Y un ruido me puede generar un estado indeseado. Entonces, pone usted que se presenta un ruido, él está en cero, y ese ruido llega a alcanzar, digamos, 2 voltios, ¿ya? Esos 2 voltios se me presentan aquí y el integrado, el microcontrolador, puede interpretar esos 2 voltios como un estado alto, ¿ya? Y podemos tener una lectura errónea. En cambio, la tengo en pull up, el pin está a VCC. Si se llega a presentar un ruido, el ruido siempre es un voltaje alto, o sea, nunca va a ser un voltaje negativo. Entonces, digamos 3.3 y si se presenta un ruido, digamos que llega a 5, pero para él sigue siendo un alto. Mientras que cuando yo voy a presionar el pulsador, voy a colocar el 0 inmediatamente. Entonces, yo lo que tengo que preguntar es si para saber si está pulsado o presionado, si es 0. Si este estado cambia a 0, porque él siempre va a estar en 1. Entonces, tengo que preguntar si es 0. Entonces, pregunto si P1 in haciéndola con el bit 0 igual a 0. Ya. ¿Qué quiero que haga si es igual a 0? Bueno, en este caso, incrementar la variable unidad. Entonces, unidad más. De esa manera aumento en 1 la variable. Pero ya vimos por el dato aquí que después de 9 se presentaría este carácter que mi mente no va a reconocer. De pronto el electrónico puro lo reconozca, pero el común denominador no. Entonces, tengo que verificar de que llegó a 9, ¿ya? Para que vuelva a 0, ¿sí? Para que no ver estos caracteres. Entonces, debo preguntar si unidad mayor que. ¿Y qué quiero que haga si es mayor que 9? Que unidad llegue a 0 nuevamente. ¿Ya? Igual. Entonces, bueno, yo conociendo el funcionamiento del integrado, cuando se coloca el 15 binario en la entrada del codificador, él me apaga todos los displays. Entonces, sabiendo eso, como no necesito decena, como no necesito centena, como no necesito unidad de 1000, me voy a colocar en 15. O sea, él me está mandando esa información, pero esa información en el decodificador es apagar los displays, los segmentos.
Entonces, listo. Entonces, si hundo el pulsador, pero como dice el documento, los pulsadores generan rebote. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quitamos los rebotes? Entonces, aquí hay varios ejemplos de cómo hacerlo. Este, este es un ejemplo de cómo quitar el rebote. Leemos en una variable el estado del pulsador. Preguntamos si es diferente al último estado leído. ¿Ya? Y si ese estado es igual a 8, ¿por qué 8? ¿Por qué 8? Bit 3. Resulta que cuando la máscara, cuando yo utilizo bit 0, bit 1, etcétera, la máscara es el número binario que me representa ese bit estando además en 0. Entonces el bit 3 es el 8. ¿Ya? Entonces, por eso aquí en el ejemplo, como estamos preguntando, y el bit 3, por eso preguntamos si es igual a 8. ¿Ya? Si se cumple, entonces incrementamos la variable contador, lo que nosotros queremos. Y eh, actualizamos la variable, estado último. ¿Ya? Esta partecita es otra cosita que haría el programa. Entonces, vamos a emplear esto. Vamos a emplear esta partecita, sería hasta aquí hasta la 21, vamos a ver. Entonces, estado actual y estado último. Vamos a emplear. Entonces, yo, estado actual, yo, estado último. Entonces, ¿dónde incrementamos? ¿Dónde colocamos ese ejemplo? Entonces, voy a quitar, no lo voy a quitar, voy a ponerlo como comentario. Entonces, después de multiplicación, sería estado actual igual P1i, pero en este caso es el bit 0, en el caso de nosotros, bit 0. Ahora pregunto, si estado actual diferente, estado último. Siempre el if, si lleva más de una instrucción, debe llevar llaves. ¿Ya? Entonces, ahora vendría la línea 17. Si estado actual igual
igual a 8, pero para nosotros no sería 8, sino el bit 0, y el bit 0 es 1. ¿Ya? Igual a 1. ¿Qué pasa si es igual a 1? Se incrementa el contador. ¿Eh? Entonces, yo voy a copiar este pedacito de aquí. Bueno, y debo. Este está por fuera de estado. Entonces, debe estar fuera de este i. Fuera de este i. Aquí sería ahora lo último. Igual. Listo. Vamos a probar. Uno, dos. Miren de que no hay rebote. ¿Eh? No hay rebote. Pero ¿por qué empezó en uno? Vamos a inicializar los estados que yo no lo. También seguir. Hay que detallar que vamos a poner ambos en uno para. Bueno, estamos poniendo en estado uno ya empieza en cero. Entonces, esta es una manera de quitar el rebote con esas instrucciones que vemos aquí. ¿Ya? Con esto que tenemos aquí. ¿Ven? Aquí hay otra manera. eh, mm, Dicen que muy mejorada. Si no es aquí, es otra. Esta. ¿Ya? Haciendo un retardo de 10 milisegundos. ¿Ya? O sea, leemos dos estados actuales y entre estado y estado un retardo de 10 milisegundos. Entonces, esta es otra manera para evitar el rebote. ¿Ya? Cualquiera de las dos que quieran emplear está bien. Sin embargo, yo, perdón, yo utilizo un while. En ese momento quiero verificar algo aquí. Sí, ahí no hay problema. Mientras está pulsado no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, yo utilizo un while. Entonces, ¿cómo utilizo yo el while? Entonces, vamos a poner esto también en comentario.
Yo lo que hago es esto, ¿no? Y aquí hago un while. While mientras esto se cumple. Y mientras eso se cumple, yo lo que hago es que coloco el programa a visualizar. Entonces, esta es otra manera para evitar el rebote. Si mantengo presionado, no pasa nada. Tres maneras de evitar el rebote. Bueno, eso era lo que quería explicar. Si tienen preguntas, eh, contesto todo lo que quieran hoy. En el examen no contesto nada. Entonces, ¿qué preguntas hay? Todo está claro como las aguas del río Cesar. Sí, hasta este punto, yo creo que todo está claro. Yo tengo dudas, pero ya es en cuanto al lenguaje, ¿no? De que tengo que buscar documentación para hacer tratamiento de bits. Entonces no sé si el lenguaje C permite tratamiento de bits. O sea, por ejemplo, eh, digamos, una variable de tipo char, ¿cierto? Que tiene longitud de un byte. Entonces, acceder a cada posición en específico. Ya. Lo que pasa es que, Sadi, eso se hace ya es con librerías. Y no hay una librería específica para hacer eso, o sea, toca crearlas, ¿ya? O sea, el tratamiento de bit aquí es como lo estamos viendo acá, ¿ya? De esta manera. No hay otra que diga que de pronto como, por decir algo, si bit 0 igual a 0, si bit 3 igual a 0 directamente, no la hay, ¿ya? Toca crear las librerías y si tienes buen conocimiento en C, lo puedes hacer, puedes crearlos, ¿ya? Sí, entiendo. Por el momento toca es así. Profe, y digamos, eh, esos tratamientos están incluidos en la librería la librería estándar de Arduino. de MSP 430. No se podría incluir la librería de Arduino acá en el código. Mira, te cuento de que como tal no, porque entonces las librerías de Arduino entonces se incluye Arduino.h. Entonces tienes que buscar a Arduino.h y también traerla para acá. ¿Ya? Y entonces las librerías, de pronto, ellos no te van a hablar de P2.0, ¿sí? De P2.dir, sino de otros registros que ellos tienen. O sea, la forma como ellos se nombran en Arduino los registros de los puertos. Entonces son muchos cambios que hay que hacer. Lo que sí podrías de pronto es coger las librerías de Arduino
y como bien dice, copiar y pegar, pero con los elementos de la MCP 430. ¿Ya? O sea, guiarte de aquella librería para crear la librería para la MCP 430. Porque yo inclusive traté de traer fue la de la pantalla LCD. Pero entonces son muchas librerías que hay que traer, ¿ya? Y queda un poquito difícil. Entonces es mejor crearlas. Sí, claro, ahí el detalle es que, digamos, las funciones que tenga implementada la librería están aplicadas para el hardware de Arduino, entonces son todos los registros de Arduino. Uh-huh. Sí, sí. O sea, si tú quieres crear algo de tratamiento de bit, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? O sea, si, como preguntábamos en Arduino por un bit, nosotros preguntábamos era, digamos, si digital bit 27, ¿verdad? Resulta que este Digital Read 37, este 37 corresponde a un pin físico de la placa. ¿Ya? Y tú con energía puedes preguntar lo mismo acá. ¿Ya? O sea, tú podrías con energía. No, yo aquí no tengo energía. También hay una forma de trabajar con Aquí está energía. Déjame y abrimos energía. Uh-huh. Hay una forma de trabajar con bits que a mí me gusta mucho y tiene que ver con la longitud de memoria que se le asigna a una variable. Entonces, en este caso, no se trata de una entrada ni de una salida, sino que cuando yo asigno una variable, por ejemplo, en el caso de que exista un tipo byte, yo puedo acceder a la posición 0, a la posición 5, y con respecto a esos accesos establecer una lógica. Entonces, incluso en Arduino hay una función que creo que era bitwrite y bitread, que permite escribir el nombre de la variable, la posición del bit y si yo quiero escribir un 1 o un 0 en esa posición. Ya. Bueno, mira, este es energía. Uh-huh. Igualito a Sí, Arduino. Entonces aquí esta es la... Sí. Creo que es incluso tú puedes copiar, pegar, ¿ya? Puedes compilar. Pero ella no quiere parecer. Ella no. Profe, con respecto al examen, ¿es un examen por todo el curso o habrá uno por cada semana y por cada taller? No, no hay esa. No hay. No, no hay esa. Los cursos cortos no. Ah. O sea, específicos. Entonces, mira, aquí dice compilado.
sea, no hubo problema, ¿sí? O sea, compiló bien, o sea, ya. Y aquí tú sí puedes utilizar, digamos, en vez de preguntar esto, ¿verdad? Puedes preguntar el digital read, por ejemplo. Y si está la otra función que tú dices, la puedes utilizar. Entonces, digital read, ¿ya? En este caso, el bit 0 es el pin 2 en la tarjeta, ¿ya? Entonces ya tú tienes que ver que el bit 0 del puerto 1 es el pin 2 en la tarjeta, ¿ya? Entonces, si yo compilo, pero la idea mía no es utilizar energía, sino que nos desprendamos un poquito, mira, compilado, sin problema, ¿ya? Y va a funcionar igual, ¿ya? La idea es que nos alejemos de estas librerías un poquito en el momento, ¿ya? Porque si tú buscas esto allá en Arduino o aquí en Energía, ¿cómo es esto? Verás a ver que ese es un código bastante extenso, ¿ya? ¿Ok? Entonces, la idea es que nos alejemos un poquito de esto, trabajemos eh, puro C, o sea, C físico, Claro, claro. y creamos nuestras subfunciones. Por ejemplo, este visualizar ya es una subfunción que yo la puedo llevar a una librería después, ¿ya? Entonces, la idea es ver cómo funcionan, crear esas subfunciones para poder trabajar directamente. Porque es que esto sí nos facilita la vida mucho y incluso yo por ahí encontré un meme sobre Arduino, ¿ya? Que no dice Arduino, sino Arruino, ¿ya? Entonces, vamos a ver si todavía tengo la fotico por aquí. Si la tengo, se las comparto, porque es que con esa facilidad Sí, de la misma, se va atrofiando un poco la lógica de programación. sí, aquí lo tengo. Se las voy a compartir al grupo. No, profe, y lo mejor es eso, trabajar MSP con, o sea, con su lenguaje nativo, como él viene, porque de eso se trata, de conocer este sistema, ¿no? ¿Ya? Ahí está, colección arruinando tu vida. Arruino. Más de 1000 ejercicios con simulación. Simulas que aprendes, simulas que programas, simulas que desarrollas. Y esa es la carátula de un libro, ¿no? O sea, pero, lógicamente no se llama Arruino, pero esa es la carátula de un libro pues, que hay por ahí. Ah. No, los que programan PIX propiamente les hacen mucho meme y matoneo a los que programan Arduino. En las Sí, comunidades de Facebook, de esos grupos de programación, les hacen mucho bullying. es que yo les recuerdo a ustedes que Arduino no fue creado por electrónicos, ya fue creado por, ¿cómo es que se llaman? Ingenieros que fueron mecánicos o industriales. Si no fueron mecánicos, fueron industriales, ¿ya? Para ellos poder facilitarse en una cuestión que iban a hacer con electrónica, facilitarse la vida en eso, ¿ya? Ahí fue donde nació Arduino, ¿ya? Entonces, la verdadera programación, como explicaba el primer día, que bueno, tú no estabas ahí en esa charla, como decía un instructor que tuve, que si usted quiere aprender a programar un microcontrolador, este es un microcontrolador,
usted tiene que aprenderse el data integrado. O sea, las 200 y pico de páginas con las que él viene, aprendérselas, ¿ya? Incluso el datasheet viene con lenguaje ensamblador, no viene ni con lenguaje C, ¿ya? Que es más a bajo nivel. Bueno, yo recuerdo cuando trabajaba con PI, que trabajaba con ensambladores, yo me defendía bastante. Hice muchas cosas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, la idea es conocer cómo funciona esto y después cómo funciona esto y entonces cómo integramos. ¿Ya? Esa es la idea de la programación. Cuando yo los mandé a hacer el programa de código Gray, ¿verdad? Entonces, bueno, tú investigaste cómo se convierte. Ahora, ¿cómo integro eso en la programación? ¿Ya? ¿Cómo hago el algoritmo para que eso me funcione? Y es donde está la cuestión de la lógica del programador. ¿Sí? ¿Cómo resuelve ese problema y lo lleva a un feliz término? Claro, y de la manera más simple posible, creo que me parece a mí fundamental en la programación, ¿no? Resolver las cosas de la manera más simple posible. Aunque yo siempre Que les además, insisto, ustedes hagan lo primero que les funcione y después trate de minimizar el código. Primero que funcione, si funciona bien, claro. y después trate de irlo bajando. ¿No? Bueno, muchachos, ¿qué otras preguntas hay? Si no, dejamos hasta ahí, me voy para el SENA, que están organizando los cursos, para ver si ya los muchachos entran a hacer las prácticas. Estamos en ese trabajo. Entonces, si no hay preguntas, Pues, ya saben, por WhatsApp, cualquier cosa, por correo, ¿ya? Y nos veríamos el jueves. ok, profe. Bueno, feliz día. El jueves explico lo del reloj, lo explico el jueves. ¿Ya? Que Ok. ese es un programita ahí bastante extenso. Hay que preguntar. Ok, Carlos, David, nos vemos, chao. Chao, profe. Chao, profe, buen día.